Muy buenos días, saludos y bendiciones en esta hora de la mañana. Qué gozo, qué alegría, qué bendición de Dios poder estar interconectados, ustedes y nosotros, a través de este canal de bendición. Bienvenidos a la Escuela de Discipulado de Reino, discipulando a las naciones de la tierra. Hoy viernes 6 de noviembre. Mes 11 del año 2020. Avanzamos y damos gracias al Señor que nos permite vivir un día más, un día de propósito, un día con un destino profético, con un sentido y con un llamado a servir. Bienvenidos a la Escuela de Discipulado. Si usted ya es un estudiante regular, le bendecimos y le damos la bienvenida. Si es la primera vez que usted se conecta con nosotros, le bendecimos y le damos la bienvenida. Si usted desea adquirir todo el material de la Escuela de Discipulado de Reino, simplemente suscríbase a nuestro canal de YouTube. Al final está la dirección, al final está el enlace a través del cual usted puede accesar a nuestro canal de YouTube. Solo necesita una cuenta de Gmail y puede inmediatamente accesar a todo el material de esta escuela. El objetivo de esta escuela es edificar, es bendecir, es colocar herramientas y estrategias espirituales en las manos de los líderes, de los ministros, de los pastores y de todos nuestros consiervos y compañeros de ministerio, para de alguna manera brindarles un pequeño aporte en el avance y en la conquista del reino de Dios. Hoy tenemos nuestra sexta lección acerca del tema 4 procesos para caminar en la unción de Dios, y estamos tomando como marco de referencia el encuentro, la experiencia, el caminar de el profeta Eliseo al lado de su maestro, el profeta Elías, en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo número 2, para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Reina Valera 60 dice en Segunda de Reyes, capítulo número 2, verso 1 en adelante: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Note que, por favor, se mencionan 4 lugares específicos, 4 lugares geográficos, 4 lugares reales, 4 lugares terrenales. En primer lugar se menciona Gilgal, luego se menciona a Betel, luego se menciona a Jericó y finalmente el Jordán. Quiero aprovechar la oportunidad para saludar a la familia Aponte allá en el Paraguay. Un gran saludo al pastor José Aponte, un gran saludo a la pastora Marisol Guerrero de Aponte y a toda la familia Aponte. Full sintonía en esta hora de la mañana desde Venezuela. Amados pastores Aponte, les enviamos una palabra de bendición, una palabra de expansión, crecimiento y multiplicación. Muy bien. Se mencionan entonces 4 lugares específicos que existen, 4 lugares que la Biblia menciona desde la antigüedad. No eran lugares desconocidos, no eran lugares extraños, no eran lugares ajenos al profeta Elías y al profeta Eliseo, que representan proféticamente cada uno de estos lugares. En primer lugar se menciona a Gilgal. Y en Gilgal sucedió algo interesante. En Gilgal, dice la Biblia, en el capítulo número 5 del libro de Josué, que antes de entrar a la conquista de Jericó, antes de que Israel entrara a poseer la tierra prometida, en Gilgal ocurrió la circuncisión de
todos los varones que habían nacido en el desierto y que no habían sido circuncidados. La palabra Gilgal es una palabra interesante porque la palabra Gilgal significa oprobio, afrenta. Así que antes de que Israel se convirtiera en un pueblo conquistador, toda la generación que había nacido en el desierto, necesario era que fueran circuncidados porque no habían sido circuncidados. Esa fue la orden que Dios le dio a Josué en el capítulo número 5, versículo número 10 y versículo número 11. Gilgal es el lugar de la circuncisión. Era necesario cortar el prepucio de todos los varones que habían nacido durante la travesía del desierto. Era necesario depurar, era necesario limpiar, era necesario cortar, era necesario despojarse de algo que no estaba conforme al propósito divino. Así que Gilgal representa hoy en día el lugar donde nuestro corazón debe ser circuncidado. Ya la circuncisión para el cristiano, la circuncisión para el hombre, para la mujer de Dios, la circuncisión para el líder, para el ministro, no tiene que ver con un acto externo, tiene que ver con un acto interno. Ciertamente el apóstol Pablo enseña y aclara que nuestra circuncisión es Cristo, ya Él circuncidó nuestros corazones. Pero necesitamos, al igual que esta generación, necesitamos ser circuncidados. Note que, por favor, para la conquista, el requisito previo, el requisito con antelación, el requisito que no podía ser pasado por alto, era la circuncisión del prepucio. ¿Cuántas veces hemos deseado, hemos anhelado, hemos pedido incluso en oración la manifestación de la unción, la manifestación del respaldo divino, la manifestación de la sobrenaturalidad de Dios en el ministerio, milagros, señales, sanidades, prodigios, la operación de los dones de poder, de inspiración, de revelación, un mayor conocimiento de la palabra, un mayor nivel de revelación de la verdad escritural? Y muchas veces, lamentablemente, vemos que hay algo que impide el avance, vemos que hay algo que impide la conquista y la multiplicación en el ministerio. Cuando usted como líder, como ministro, de alguna forma está experimentando cierto retraso, estancamiento, esterilidad, falta de fruto en su ministerio, mi recomendación conforme a lo que enseña la Biblia es que hay que pasar por Gilgal. Gilgal significa que hay que depurar el corazón, hay que liberarnos de cargas excesivas, problemas emocionales, problemas sentimentales, problemas afectivos, problemas mentales, raíces de amargura, odio, competencia, venganza, desquite. Toda una serie de situaciones que con el pasar del tiempo las vamos repitiendo de manera inconsciente y se van convirtiendo en un estilo de vida y en una conducta negativa y en un hábito pernicioso. Gilgal significa que yo debo examinar mi corazón todos los días. Gilgal significa que yo debo ir a la presencia de Dios y hacer la oración del salmista David en el Salmo 139, versos 23 y 24. Señor, prueba mi corazón, examina mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. David decía, ¿quién podrá entender sus propios errores? Es más fácil ver los errores de los demás que ver los errores que hay dentro de nosotros. Hay situaciones en nuestro caminar, en nuestro trato con la gente, en nuestra relación personal, en nuestra relación familiar, matrimonial. Hay situaciones donde el corazón necesita ser circuncidado, donde el corazón comienza de alguna manera a recubrirse con un exceso de situaciones perjudiciales que van a impedir que el Espíritu Santo de Dios obre, que el Espíritu Santo de Dios opere, que el Espíritu Santo de Dios se manifieste y haga la obra que Él quiere hacer. Esto es quizás lo que el apóstol Pablo mencionó en la epístola de Pablo a los Efesios. Vamos a mirar rápidamente Efesios para poder avanzar.
en la epístola de Pablo a los Efesios. Un gran saludo para nuestra hermana Zoraida Lobo, full sintonía en esta hora de la mañana. En Efesios, el apóstol Pablo dice de la siguiente manera en Efesios 4:29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La pregunta es: ¿qué cosas contristan, entristecen? ¿Qué cosas frenan? ¿Qué cosas impiden el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Cuáles son las cosas que debemos circuncidar de nuestro corazón y debemos sacar, y no podemos permitir que se enganchen, que se enquisten, que se entronen y se arraiguen en nuestro corazón? La misma palabra de Dios nos da el diagnóstico de las cosas que debemos sacar y debemos circuncidar del corazón. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, soportándonos unos a otros, perdonando unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Así que ya tenemos entonces un perfil, ya tenemos una idea de las cosas que debemos circuncidar. El acto de la circuncisión física consistía en cortar parte de la piel que cubría el miembro viril de los hombres en Israel. Aún hoy en día, médicamente, se practica la circuncisión en cualquier parte del mundo por razones médicas y por razones higiénicas. Aunque la circuncisión solamente se efectuaba en los hombres, hoy tanto hombres como mujeres debemos circuncidar constantemente nuestro corazón. Debemos desarraigar todo aquello que impida nuestro avance en la vida, porque cuando usted no tiene un corazón circuncidado, un corazón limpio, un corazón depurado, cuando su vida y su corazón están cubiertos por una cantidad de sentimientos negativos y dañinos, el único que se va a detener, el único que se va a perjudicar y el único que va a salir afectado será usted. El segundo lugar que se menciona en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo número 2, es Betel. Dice la palabra del Señor que una vez que pasaron por Gilgal, Elías le dijo a Eliseo en Segunda de Reyes, en el capítulo número 2, Reina Valera 60, le dijo: y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Dice la Biblia que Eliseo le respondió: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Betel se menciona en el libro del Génesis, en el capítulo número 28 y en el versículo número 17. Vamos a revisar rápidamente lo que dice la Biblia con respecto a Betel en el capítulo 28, versículo 17 en adelante. Dice la palabra del Señor: y despertó Jacob de su sueño, 28:16 de Génesis, y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó, Génesis capítulo 28 versículo 19, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, número 1. Y número 2, esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti.
¿Qué significa Betel? Betel significa el lugar de la adoración. Si usted desea caminar bajo la unción, bajo la sobrenaturalidad, la presencia extraordinaria del Espíritu Santo, usted tiene que convertirse en un adorador, en un provocador de presencia, en un provocador de gloria, en un provocador de manifestaciones milagrosas y sobrenaturales del Espíritu Santo. Hay personas que no han entendido que la adoración no tiene que ver simplemente con el acto de cantar, el acto de levantar las manos, el acto de aplaudir. La verdadera adoración comienza con el corazón. Un corazón circuncidado, un corazón limpio, un corazón santificado, un corazón deslastrado de todo sentimiento negativo, es un corazón que va a estar preparado para la adoración. Cuando Jacob llegó a Betel, aunque el nombre de la ciudad era Luz, cuando Jacob llegó a Betel, Jacob dijo: es casa de Dios y puerta del cielo. Dios estaba presente en ese lugar. Así que el segundo proceso por el que pasó Eliseo y por el cual debemos pasar nosotros es que debemos convertirnos en verdaderos adoradores. Debe existir un fuerte énfasis y un gran deseo de buscar la presencia de Dios. No pueden haber medias tintas, no pueden existir compromisos a medias, no pueden existir llamados condicionales circunstanciales. No puede ser que una persona que anhele la presencia de Dios, anhele ser lleno del Espíritu, anhele caminar bajo un ministerio de unción, lamentablemente nunca tenga tiempo para estar en Betel, no tenga tiempo para estar en la presencia de Dios, no tenga tiempo para vivir momentos, vivir intimidad, compartir con el cielo su vida entera. Jacob quedó profundamente conmovido. Jacob entendió que estaba nada más y nada menos que en la presencia de Dios. Purificación produce adoración y adoración verdadera produce purificación. La adoración verdadera trae cambios de vida. La adoración verdadera trae transformación. La adoración verdadera produce revelación acerca de la persona de Dios. La adoración verdadera despierta en ti hambre y sed por la presencia del Señor. Lamentablemente, muchas personas que anhelan ser llenos del Espíritu Santo, anhelan ser ungidos por el Espíritu Santo, tienen una agenda llena de tantas actividades, tienen una agenda saturada de tantos compromisos, tienen una agenda saturada de tantas cosas que deben hacer desde altas horas de la mañana, desde muy temprano, que no hay espacio para Dios, no hay espacio para estar en la presencia de Dios, no hay espacio para estar en Betel, no hay espacio para estar postrados ante la presencia del Señor. María y Marta son un gran ejemplo de muchos ministerios hoy en día. Marta representa los ministerios llenos de grandes actividades, el activismo espiritual. Marta representa a los hombres y a las mujeres que están tan llenos de actividades en la obra de Dios que olvidan al Dios de la obra. Una cosa es servir la obra de Dios y otra cosa es ocuparnos del Dios de la obra. Los apóstoles le dijeron a los diáconos del primer siglo: no es justo que nosotros dejemos la oración y la palabra por ocuparnos de las actividades domésticas, por ocuparnos de las mesas y de la atención a las viudas. Usted tiene que aprender a distinguir entre lo prioritario, lo que puede esperar, entre lo urgente y entre lo necesario. Hay cosas que son necesarias y que están por encima de lo urgente. Así que en Betel, Jacob tuvo una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo. Sus ojos fueron abiertos y tuvo una revelación acerca de la presencia de Dios. Betel es el lugar de la revelación. Betel es el lugar donde
En esa intimidad, producto de esa relación estrecha, producto de esa búsqueda, producto de esa adoración, producto de pasar tiempo en la presencia de Dios, tus ojos van a ser iluminados. Vendrá revelación de la palabra a tu vida, vendrá revelación del propósito a tu vida. No andarás en el ministerio tanteando, probando, ley de ensayo y error. Vamos a ver qué sale de esto, vamos a ver si esto funciona. Voy a casarme a ver qué sucede. De repente es probable o posible que el matrimonio funcione. Voy a lanzarme al ministerio a ver qué pasa, a ver qué ocurre, a ver qué sucede. Voy a estudiar esta carrera profesional, a ver qué sucede. Voy a hacer esta inversión. El gran problema de muchos ministerios, de muchos líderes y de muchos creyentes en la iglesia es que viven lamentablemente ensayando, probando. No tienen una dirección clara, no tienen una palabra rectora, no tienen una revelación precisa, no tienen un rema de Dios ni una dirección del Espíritu acerca de las cosas que deben hacer. De esa manera malgastamos los recursos, los talentos, el tiempo, la vida, las horas se nos escapan, el tiempo que invertimos probando, tratando de intentar a ver qué sucede. Es un tiempo valioso que al perderlo no lo volveremos a recuperar. Por eso necesitamos ir a Betel, que es el segundo lugar que se menciona en el recorrido que hace Elías y Eliseo. Betel representó para Jacob un cambio de vida. Betel representó para Jacob una visión amplia del llamado. Betel representó para Jacob un lugar de transformación. Betel representó para Jacob un cambio de naturaleza. Jacob dejó de ser un engañador. Jacob dejó de ser un hombre acostumbrado a andar en la vida engañando, haciendo trampas, engañando a la gente, y pasó a convertirse en Israel, el príncipe de Dios, el hombre que lucha con Dios y con los hombres. Si usted realmente desea entrar en un mover poderoso del Espíritu, si usted realmente desea entrar en un mover maravilloso de la unción de Dios, tendrá que hacer algo muy importante: cerrar las puertas de su conexión con el mundo. Tendrá que tener un tiempo donde su teléfono celular, su dispositivo, esté totalmente apagado. Usted tendrá que aprender el secreto de estar en la presencia de Dios, de cerrar su puerta en el nombre de Jesús, de no escuchar el bullicio del mundo, el bullicio de la gente. El enemigo tiene hoy a la iglesia totalmente desenfocada, totalmente desarticulada, totalmente desalineada del propósito eterno. La gente vive con un espíritu de afán y de ansiedad. Si no trabajo no puedo comer, si no trabajo no puedo costear mis gastos, si no trabajo no puedo pagar mi renta, no puedo cumplir con mis obligaciones, voy a terminar en saldo rojo, no podré cubrir mis gastos básicos. Pero la palabra del Señor dice: joven fui, he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Los leoncillos buscan y tienen necesidad, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Elías fue sostenido milagrosamente por 3 años con cuervos que iban a llevarle alimento en la mañana y en la tarde. Durante 3 años, 2 veces al día, toda la semana, todo el mes, todo el año completo, 3 años, Elías fue sostenido por la mano poderosa del Señor. Si usted tiene un gran anhelo de caminar en la unción, de ver la gloria de Dios, de ser testigo de la gloria chequina, de la gloria kabod, la gloria pesada, tangible, palpable de Dios en su vida, necesita pasar por Betel. Necesita llevar su tiempo a la presencia de Dios, llevar su corazón a la presencia de Dios, llevar sus cargas a la presencia de Dios. Usted tiene que convertirse en un hombre y en una mujer de oración, porque quien dedica tiempo, quien invierte tiempo, quien siembra tiempo para Dios, va a cosechar
cosas grandes de parte de Dios. Después que Moisés estuvo en el monte Sinaí durante 40 días y 40 noches y descendió del monte, su rostro estaba resplandeciente. Hay personas que quieren los mismos resultados de los grandes patriarcas, quieren los mismos resultados de los grandes profetas, quieren ver los mismos resultados de los apóstoles de Dios, lamentablemente haciendo todo lo contrario a lo que hicieron los patriarcas, a lo que hicieron los profetas, a lo que hicieron los apóstoles, a lo que hizo el propio Señor Jesucristo. Si usted tiene como marco de referencia y como modelo de vida el ministerio de Jesús, que es nuestro modelo por excelencia, debe recordar que en los evangelios la característica más resaltante de Jesús, la característica más determinante del ministerio de Jesucristo era su vida de oración, su vida de intimidad, su vida de comunión, y ese tiempo de intimidad y de comunión era insustituible por el Señor. No existía nada en la apretada agenda ministerial de Jesús que de alguna manera le robara su tiempo de comunión. Se retiraba por las noches, se retiraba a las montañas, se retiraba al desierto, se retiraba a la orilla del mar a buscar incesantemente la presencia de su Padre Celestial. Por eso en el Evangelio de Lucas se menciona que antes de escoger en medio de la masa, en medio de la multitud de los discípulos, antes de escoger a sus 12 apóstoles, pasó toda una noche en oración. Un gran saludo a nuestra hermana Eva Judiet, a la princesa Abby, allá en los Estados Unidos de América. Saludos a un gran amigo y compañero, el apóstol Raiser Uzcategui, full sintonía en esta hora de la mañana. Estamos hablando del tema 4 procesos para caminar en la unción de Dios. En una oportunidad le preguntaron al evangelista Benny Hinn, le hicieron una pregunta en una conferencia de prensa, y la pregunta que le hizo un periodista fue la siguiente: hermano Benny Hinn o pastor Benny Hinn, ¿qué se necesita para caminar en la unción de Dios? Y él respondió: se necesita todo, entregarnos completamente, rendirnos completamente y entregar toda nuestra vida en las manos del Señor. Impresiona ver cómo muchos hombres y mujeres han aprendido a caminar bajo la unción sobrenatural del Espíritu Santo. Y esas cosas generan en los predicadores, generan en aquellos que estamos como observadores, generan un nivel de interés y un nivel de desear y de anhelar esa unción. La pregunta es, Jesús fue un ungido de Dios, lo dice la Biblia, por eso se le conoce con el nombre de Mesías, que significa ungido en hebreo, y la palabra griega Cristo, que significa el ungido. Jesús fue un ungido de Dios. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, verso 16, él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. La unción es para, la unción no es por, la unción es para desarrollar el ministerio, servir efectivamente, avanzar, conquistar, para llevar el Evangelio de Cristo, bendecir las multitudes, edificar al cuerpo de Jesús. Necesitamos con urgencia la unción. La unción puede lograr en pocos minutos lo que mucho esfuerzo no lograría en años de consejería, preparando sermones, estudiando teología, cosas que son importantes, cosas que necesitamos hoy en día en el ministerio. Pero la unción es insustituible. El primer lugar por el que pasan Elías y Eliseo es Gilgal, el lugar de la circuncisión, el lugar donde el corazón debe ser depurado, debe ser ordenado, debe estar en las manos del Señor, debe ser santificado y debe ser limpiado de toda inmundicia y contaminación. El segundo lugar se llama Betel, lugar de adoración, el lugar del encuentro, el lugar de la intimidad, el lugar de la revelación, el lugar donde morimos al yo, el lugar donde Dios se hace real, el lugar
donde dejamos de hablar de Dios y comenzamos a conocer a Dios. Comenzamos a tener una revelación acerca de la persona del Padre. Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 17, versículo número 3, hace una oración extraordinaria, y la oración de Jesús siempre me ha llamado poderosamente la atención. En Juan, en el capítulo 17, en el verso número 3, notemos un momento, por favor, brevemente, esta oración que hace Jesús y de la cual se ha hablado mucho y se ha predicado mucho. Dice Juan capítulo 17, versículo número 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado. Note que Jesús está hablando de la necesidad de conocer a Dios, de tener una revelación acerca de Dios. El verbo conocer significa tener una experiencia personal y particular. No es conocimiento que viene por información, no es conocimiento que viene por los sentidos físicos, no es conocimiento producto de leer libros, no es conocimiento producto de cursos teológicos, de accesar a la internet, de descargar libros en PDF o de leer muchos manuales. Es un conocimiento práctico, es un conocimiento de la experiencia vivida, es un conocimiento del día a día, es el conocimiento de una relación estrecha con alguien, es el conocimiento de pasar tiempo en intimidad, postrado a los pies del Señor. Esa es la clase de conocimiento que necesitamos hoy en día. Es impresionante ver cómo el COVID-19, cómo el coronavirus le ha robado la fe al pueblo de Dios, cómo hay personas encasilladas y enclaustradas en sus casas, llenas de miedo, llenas de temor, presintiendo que poseen los síntomas del COVID-19, argumentando que tienen una cantidad de sintomatología, que el mundo se va a acabar, que hemos llegado al final, que son los últimos tiempos. Y cuando vemos este tipo de reacciones, obligatoriamente nos preguntamos dónde está el conocimiento y la revelación de la presencia de la persona, de la palabra de Dios en esas vidas. Betel es el lugar donde hay que hacer un alto. Betel es el lugar donde debemos correr en búsqueda de revelación, de presencia, de conocimiento, de entendimiento espiritual. Betel es el lugar donde se caen las vendas religiosas. Betel es el lugar donde hay un encuentro personal con el Señor. Betel es el lugar donde el tiempo en la presencia de Dios es lo más importante y lo demás puede esperar. En Mateo 6:33 Jesús dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Todo hombre y toda mujer de Dios que anhele la unción y que pase tiempo en la presencia de Dios nunca saldrá con las manos vacías, mientras usted más busque a Dios en oración, en intimidad, y aparte tiempos para estar en la presencia del Señor, rompa con la rutina de su vida diaria, notará y se dará cuenta que en Betel todo lo que Dios tiene para los que le buscan, lo recibirán, y aún más en el nombre de Jesús. Pues Pablo dice en Efesios, en el capítulo 3, aquel que es poderoso para hacer las cosas muchísimo más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Atrévase, arriésguese, comience a ofrendar, comience a invertir tiempo en Betel, y verá que usted dirá lo mismo que dijo el patriarca Jacob: cuán terrible es este lugar, y yo no lo sabía. Es nada más y nada menos que casa de Dios y puerta del cielo. En tercer lugar, se menciona a Jericó. Pasaron por Gilgal, de Gilgal pasaron a Betel, y de Betel pasaron a Jericó. Jericó nos recuerda, en el capítulo número 6 del libro de Josué, la toma de aquella gran ciudad amurallada, una ciudad inexpugnable, una ciudad imposible de penetrar en términos humanos, a través de un cálculo humano, a través de una estadística humana terrenal con una calculadora en la mano. Era imposible poder tomar la ciudad de Jericó. Los habitantes de la ciudad de Jericó
estaban confiados, estaban seguros, se consideraban una ciudad indestructible, consideraban que nadie podía penetrar esas murallas y que nadie podía conquistar la ciudad. Jericó es el producto de una ciudad levantada con fuerzas humanas, donde se requiere y se necesita que para poder entrar a ella, las fuerzas de Dios, las fuerzas sobrenaturales y la presencia y la unción del Espíritu Santo estén presentes. ¿Qué representa Jericó hoy en día para los hijos de Dios, para los discípulos, los líderes y los ministros? Jericó es el lugar de la contienda. Jericó es el lugar de la guerra espiritual. Jericó es el lugar de la confrontación. Jericó es el lugar donde usted va a necesitar recursos, estrategias, dones, sabiduría, entendimiento de lo que es la guerra espiritual. Note que, por favor, cada uno de estos lugares representa un proceso diferente en la vida del ministerio. Cada uno de estos lugares tiene que ver específicamente con cosas y con situaciones que debemos tratar en nuestra vida. Una vez pasado el proceso, aprendida la lección, una vez superada la prueba, entonces inmediatamente viene la promoción, el ascenso y la entrada en un nuevo nivel, en una nueva dimensión. Se abre un portal de bendición, de crecimiento y de expansión. He observado en los pocos años de vida ministerial que muchos hombres y mujeres de Dios han querido adelantarse, han querido de alguna manera desviarse y han querido anticiparse a los procesos. Esto significa, han sido llamados, Dios les ha entregado un ministerio confirmado, hay una gracia, hay una unción, hay un favor, hay dones, hay talentos, hay respaldo, hay evidencia de Dios en sus vidas y quieren inmediatamente pasar por encima de Gilgal, quieren pasar por encima de Betel y quieren llegar inmediatamente a Jericó. Quizás dentro del desconocimiento, quizás dentro de ese impulso juvenil, dentro de esa efervescencia del llamado, dentro quizás de esa alegría de poder servir a Dios, quieren adelantarse a los acontecimientos y no se dan cuenta que esta lección y que esta lectura de Segunda de Reyes es un modelo de vida a seguir para todo ministro. Esto no está escrito en la Biblia por casualidad, por el azar, de manera aleatoria, para que saquemos de allí algunas conclusiones históricas o para que simplemente recordemos lo que históricamente ocurrió en esos lugares que se mencionan en Segunda de Reyes 2. Hay un cuadro profético, hay un cuadro de orden, hay un protocolo divino, hay un protocolo apostólico, hay un protocolo profético. Hay un desglose del cielo y Dios nos muestra con lujo de detalles los procesos por los que debemos con calma, con paciencia, los procesos que debemos vivir, los procesos que debemos enfrentar y los procesos por los cuales debemos pasar. Si usted verdaderamente es un discípulo, una discípula, es un líder, es una líder, es un ministro, es una sierva de Dios que desea con todo su corazón servir a Dios y tener un ministerio que bendiga la vida de otros, puede bajo ninguna circunstancia alterar o violentar los procesos que Dios establece. Debemos en primer lugar pasar por Gilgal para que nuestro corazón sea circuncidado y nuestra vida sea depurada, limpiada, deslastrada de toda contaminación de la carne, del mundo, de la mente y del alma. Debemos ir acto seguido a Betel, el lugar de la adoración, el lugar de la intimidad, el lugar donde nuestra alma y nuestra vida es crucificada delante del Señor, donde aprendemos el arte de la espera, donde aprendemos a afinar el oído, se despierta nuestro entendimiento, se sensibiliza nuestro hombre espiritual interior, aprendemos a tener oídos sensibles a la voz de Dios, aprendemos a escuchar instrucciones, enseñanzas, consejos, aprendemos a discernir la voz del Eterno, la voz del Señor, la voz del alma, la voz de la carne, la voz del diablo, la voz del mundo.
Betel es el lugar de entrenamiento espiritual. Es un lugar especial, es un lugar importante, es un lugar para gente que verdaderamente quiere aprender a conocer a Dios y escuchar su voz. Luego viene Jericó. Una vez que pasas por Betel y aprendes a conocer al Señor, aprendes a conocer a tu Padre, ahora viene otra etapa: enfrentar a tu enemigo y aprender a conocer a tu enemigo. Algo que he visto en el tema de la guerra espiritual que me preocupa mucho es el desbalance, el extremismo en que se ha caído y la manera como se está enseñando el tema de la guerra espiritual. Le hacen ver al creyente, le hacen ver al discípulo, le hacen ver al líder y al ministro que debo invertir más tiempo conociendo a mi enemigo que conociendo a mi Señor Jesucristo. Y cuando digo que me preocupa es porque en mi experiencia particular y personal, el Señor me ha ministrado y me ha mostrado que si quiero conocer a mi enemigo, debo pasar más tiempo conociendo a mi Padre. Si quiero conocer a mi enemigo, debo pasar más tiempo conociendo la palabra. Si quiero conocer a mi enemigo, debo pasar más tiempo conociendo la verdad de la palabra de Dios, la verdad que ha salido de la boca de Dios. ¿De qué me sirve invertir toda una vida leyendo, estudiando, analizando lo que el enemigo hace y descuido mi relación con el Señor? No conozco al hacedor de mi vida, no conozco al que me llamó al ministerio, no conozco al portador de la unción, no conozco al que unge, no conozco a aquel que en su gracia me llamó a ser parte de su ejército celestial y me dedico a conocer más a mi enemigo. Por lo tanto, cuando usted pasa tiempo en Betel y comienza a conocer a Dios, usted está preparado para entrar a Jericó, está preparado para ser un guerrero espiritual, está preparado para la batalla, está preparado para el combate. Usted aprenderá a conocer las trampas del maligno, aprenderá a conocer sus estrategias, aprenderá a conocer sus maquinaciones. Conocer la verdad nos libra de la mentira. Conocer la verdad nos libra del engaño. En una oportunidad, un gran hombre de Dios que ya partió con el Señor y está considerado como uno de los padres de la guerra espiritual moderna, el doctor Jorge Otis, en un extraordinario libro llamado Como León Rugiente, él dijo: no necesitas conocer lo que el diablo hace, necesitas conocer lo que Dios dice, porque cuando el enemigo es descubierto a la luz de la verdad de la palabra, queda expuesto, queda descubierto y tiene que huir. El enemigo se mueve en medio de la ignorancia, el enemigo se mueve en medio del desconocimiento. El apóstol Pablo lo enseña y lo dice claramente en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 2, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, no ignoramos sus maquinaciones. Si tú quieres conocer a tu enemigo, conoce la palabra, conoce la verdad de Dios, conoce al Espíritu Santo. Él es tu maestro por excelencia, Él es tu mentor por excelencia. Jesús dijo que el Espíritu Santo venía a guiarnos a toda verdad. Así que cuando tu oído está afinado a la verdad, no hay lugar para la mentira. Cuando tu mente está saturada por la verdad, no hay lugar para argumentos, imaginaciones, conclusiones, ideologías, paradigmas, pensamientos religiosos, posturas filosóficas o falsas doctrinas. Jericó era un lugar determinante para el avance. Siempre enfrentaremos a Jericó, siempre encontraremos en el camino de avance, en la conquista, siempre encontraremos a Jericó. Jericó se puede manifestar de muchas formas y maneras: deudas que no puedes pagar, enfermedades, problemas matrimoniales, problemas familiares, problemas con tus hijos, problemas en el ministerio. Jericó puede representar problemas con el liderazgo, incomprensión ministerial, oposición, persecución, momentos de debilidad, momentos de flaqueza, pecados ocultos. Jericó puede representar una cantidad de situaciones espirituales que te detienen, que no te dejan avanzar. Y es allí cuando debes comprender que no es
con fuerza, no es con ejército, sino con el Espíritu Santo de Dios. No es con espada, no es con fuerza, es con la unción del Espíritu Santo. El salmista David en el Salmo 108 decía: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Como ministros y como líderes debemos entender que la experiencia, las grandes victorias, lo que hacemos que produce grandes resultados, pueden convertirse en un gran enemigo en nuestro avance espiritual. Endiosamos las estructuras, endiosamos los métodos, endiosamos lo que hicimos y que un día trajo gran victoria. Endiosamos la denominación, endiosamos una cantidad de recursos que un día funcionaron. Lo que no entendemos es que Dios es un Dios de cambios, Dios es un Dios de renovación, Dios es un Dios que se renueva, Dios es un Dios que constantemente hace cosas nuevas. Lo único que no cambia es la palabra, lo único que no cambia son los principios eternos, lo único que no cambia y jamás cambiará es lo que ha salido de la boca de Dios. Pero las estrategias, la forma de hacer las cosas, Dios siempre las hace nuevas porque Dios es un Dios creativo. El único ser repetitivo en el mundo espiritual es Satanás. Satanás no crea nada nuevo. Satanás es repetitivo por naturaleza, porque en él no hay creatividad, en él no hay innovación. Así que entendamos una cosa: no cerremos nuestro corazón, no cerremos nuestra mente, no nos cerremos a las cosas nuevas y frescas que Dios está haciendo. Las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Dios está trayendo en este tiempo de pandemia, en este tiempo de crisis, en este tiempo excepcional que nos ha tocado vivir como iglesia y como ministerio, Dios está trayendo cosas frescas. Dios está trayendo un mover del Espíritu. Dios está trayendo nuevas formas de evangelizar, nuevas formas de hacer guerra espiritual, nuevas maneras de prosperar en medio de la crisis. Dios está trayendo nuevas maneras de ganar almas para Cristo. Por lo tanto, mantengamos un corazón abierto, un espíritu abierto. Seamos sensibles a las cosas nuevas y frescas de Dios. No permitas que Jericó te detenga, pero no permitas que tampoco los paradigmas, los conceptos, las estrategias que un día utilizaste y que funcionaron hace 40 años atrás, las enquistes, las endioses y coloques más tu mirada en los métodos y no en el Dios que es el que produce los resultados. Pablo finalmente dijo: yo sembré, Apolo regó, el crecimiento lo da Dios. Siempre el crecimiento vendrá de Dios. Hay una participación humana, hay una intervención del hombre. Pablo dice: yo sembré, Apolo regó. No siempre se va a sembrar de la misma manera. No todos los terrenos obedecen a la misma estructura, a la misma metodología, ni a las mismas herramientas. No todo el tiempo la tierra es arada, cultivada de la misma forma. Hay terrenos donde ciertas semillas producen resultados, pero hay terrenos donde otras semillas no producen ningún resultado. Seamos sabios. Aunque tengamos que enfrentar a Jericó, recordemos que la victoria es del Señor, que mayor es el que está con nosotros y que el Espíritu Santo de Dios nos ayudará a salir adelante, no importa la situación que tengamos que enfrentar. Hemos llegado lamentablemente al final de este maravilloso tiempo. Si esta palabra ha sido de bendición para usted, reenvíela a sus contactos, reenvíela a sus familiares, compártala con su equipo ministerial. Si desea suscribirse a nuestro canal de YouTube y recopilar toda la escuela y compartirla con otras personas, suscríbase. Al final de esta transmisión aparece la dirección de nuestro canal de YouTube. Así que esperamos encontrarnos, esperamos vernos el próximo día lunes a partir de las 9 de la mañana. Desde Venezuela habló el pastor Elio Franco. Que tengan un día muy bendecido y gracias por haber estado con nosotros a través de este canal. Shalom es paz. Bendiciones.